Hola y bienvenidos a la revelación de la Kabbalah. Soy Tony Kosinnek. Soy uno de los estudiantes del Rav Michael Lyman, quien es el discípulo directo del Rav Baruch Shalom Halevi Ashlag, quien es hijo y discípulo directo del Rav Yehuda Ashlag Bal Hasulam, mejor conocido como el maestro de la escala, quien fue conocido como el prominente cabalista del siglo XX. Les doy estas referencias porque hay tal cosa en los lineamientos de enseñar Kabbalah y lo que vamos a hablar acerca de la auténtica Kabbalah. Te vamos a dar una perspectiva, no de estudio, sino que una más de practicantes, gente que son cabalistas. En esta serie no solamente tendrás una amplia mirada de la auténtica Kabbalah, pero también las claves, los conceptos básicos, las maneras de aproximarse a esta sabiduría. Así esta estará abierta para ti, la manera de estudiarla, una manera de pensarla y una manera de sentirla, el cual es muy diferente de la manera que nosotros sentimos las cosas. Y esto requiere, como cualquier otra habilidad, una maestría de lo básico. En nuestra serie de 20 lecciones, nosotros cubriremos lo más importante para ti de conocer. Comencemos con una mirada de la Kabbalah, porque aquí hay una gran cosa de confusión acerca de esto. Hay mucha información acerca de la Kabbalah allá. Hay, yo pienso, tal vez 1000 libros por año publicados en el tema, y casi ninguno de ellos tiene que ver con la Kabbalah. Estos son solo un tipo de mezcla de la imaginación de la gente, de lo que ellos piensan que podría ser, que es lo que debiera ser, sus intuiciones, sus imaginaciones. Ellos no tienen la culpa. Hay un gran interés de saber qué es lo que actualmente la Kabbalah es, porque hay una sensación que es importante, que es poderosa y que tiene algo que está oculto en este mundo. Esta se llama la ciencia oculta por 3 razones. Esta ha sido ocultada deliberadamente por los practicantes de Kabbalah, por ellos mismos, por los cabalistas. La Kabbalah comenzó 4000 años atrás con Abraham, alrededor del año 1947-1948, antes de la Era Común. Para ese periodo de tiempo, 2000 años hasta el comienzo de la Era Común, la destrucción del Segundo Templo, esta no fue ocultada. Esta fue enseñada abiertamente. Sabes de la historia de Abraham sentado al costado de su puerta de su tienda y dándoles la bienvenida a los viajeros que pasaban, y así le mostraba su hospitalidad. Bien, él lo que actualmente hacía era que les daba alimento y les enseñaba acerca de la sabiduría de la Kabbalah. El tipo de almas que vivía en esos entonces, en ese tiempo, en este mundo, eran un poco más refinadas que las almas que viven hoy en día, y ellos entendían esto en una forma mucho más natural. Pero algo ocurrió al comienzo de la Era Común, en la destrucción del templo, que hizo imposible para la gente de esa generación de no entender absolutamente nada de Kabbalah por los siguientes 2000 años. Es en este punto cuando las religiones aparecieron. Es en ese punto en la cual comenzó la especulación acerca de cómo este mundo estaba hecho, de cómo es el universo, quién es el creador. Y así creció la imaginación de las personas, de acuerdo a un concepto principal que saltó a la vanguardia dentro del ser humano y su desarrollo. Esta cualidad en la gente previno que entendieran, por lo tanto los cabalistas la ocultaron. Si no tienes acceso a algo, aún tienes los libros. El problema es que esto es llamado la sabiduría oculta, porque los libros fueron escritos con un lenguaje muy especial, inentendible para la gente que los lee. Todos los libros de Kabbalah son escritos en un lenguaje llamado lenguaje de ramas, en lo cual ellos utilizan palabras desde nuestro mundo. Objetos, tazas, libro, mesa, familia, viajes, guerras, todas estas cosas que tú ves en los 5 libros de Moisés y todos los otros libros cabalistas, pero ellos no hablan nada en este mundo. Ninguna sola palabra de este mundo, en ningún libro cabalístico está referida a nada de este mundo. Estos solo se refieren a las fuerzas de arriba, la cual crea y sostiene las cosas que aparecen en este mundo. Los cabalistas usan un lenguaje especial que indica
de que lo que realmente ellos están hablando. Y solo un estudiante que ha logrado una cierta sabiduría será capaz de entender y escuchar esto en esa manera. Ahora tienes que entender que el mundo en el que vivimos no es un mundo de causas, es un mundo de resultados. No hay nada de lo que hacemos en este mundo que no tenga efecto en el mundo superior, donde nuestras fuentes vienen, donde las cosas que vemos en este mundo tienen sus raíces. Ninguna acción física tiene efecto en este, y es por eso que ninguna de las cosas que hacemos para resolver nuestros problemas aquí en este mundo tienen efecto en sus resultados. Solo una conexión en las raíces, al nivel causal de las cosas, en lo absoluto, pueden tener efecto, y esto es lo que la Kabbalah trata. Nuestra realidad es una entera estructura de tal manera que está este mundo que existe aquí arriba, así como decirlo, y un mundo que existe aquí abajo. El lenguaje de Ramas apunta a que lo que existe en este mundo de abajo habla acerca de este objetivo. Digamos una familia. Leerás esto en la Torá. En la Torá aparece la historia de la gente judía. Bien, una familia que se moverá a una locación llamada una tierra. Pero los cabalistas no están hablando de esto. Ellos están hablando acerca de las fuerzas abstractas de arriba. Eso es lo que crea estas cosas y hacen que ocurra. Solo un estudiante avanzado puede entender lo que realmente pasa aquí. Este es el nivel de las ramas y este es el nivel de las raíces. Al menos que una persona aprenda de cómo leer y entender la clave de este lenguaje llamado lenguaje de las ramas, ellos continuarán viendo las cosas que existen en este mundo. Como resultado de estos dos aspectos del ocultamiento de la Kabbalah, y porque de una carencia de contacto con el lineamiento de enseñanza y la real metodología, la gente seguía con la curiosidad y necesidad de saber. Pero ellos tuvieron que fantasear. Ellos tuvieron que hacer una mezcla de cosas, y ellos lo hicieron de acuerdo a lo que pudieron entender, sin las enseñanzas correctas y sin las propiedades correctas internas que le permitirían entender esto. Mucho misticismo ha crecido, y trataremos esto con más detalle cuando hablemos de los conceptos básicos de Kabbalah. Para mencionar algunos de ellos, dicen que la Kabbalah es el misticismo judío. Bien, no es ni religión, ni esto es el misticismo. La Kabbalah precede la religión. La religión es un fenómeno de desconexión de la fuerza superior, de especulación y un malentendido de Kabbalah, aun cuando esto tenga una semejanza formal con ello, porque el cabalista creó Alá, ellos crearon los libros que estudiamos y consideramos de ser libros santos. Nuestras tradiciones vienen de ellos, pero su objetivo, el significado de ellos, para que los libros en realidad sean escritos sobre lo que ellos hablan, no estamos muy bien en contacto con esas cosas del misticismo. Por lo tanto, la relación con el judaísmo se parece a la Kabbalah y la amnesia. Por lo que el misticismo va, la Kabbalah es una ciencia. Esto no es el misticismo. Este es un modo de hacer una conexión directa con las cosas que nos parecen mágicas e insondables, solo porque en nuestro estado corriente de conciencia no entendemos cómo ellos trabajan. Es lo mismo como si hubieras llevado una cerilla a alguna tribu que vivió sobre una isla desierta, que nunca había visto ninguna tecnología en absoluto. Tú serías el dios del fuego, alguna criatura mística que puede producir el fuego de su mano. Esto es simplemente un asunto de que lo que está oculto y lo que es revelado. ¿Es esto magia? Bien, la magia implica el empleo de fuerzas ocultas superiores para manipular a la gente, para conseguir lo que uno quiere y causar ciertos resultados para la ventaja de uno o contra otra persona. Pero es imposible hacer cualquier contacto con las fuerzas superiores en absoluto, a no ser que una persona cambie su naturaleza moral interna. El logro dentro de la Kabbalah es una materia de transformación interna, y es imposible de estar en contacto con las fuerzas sin esto. Esto simplemente no tiene nada que ver con nada excepto de la imaginación viva de alguien.
Además se dice que solo se permiten a unas personas estudiar la Kabbalah y hay condiciones. Las condiciones son que uno tiene que ser judío, pero esto no es así, porque los cabalistas a lo largo del tiempo le enseñaban a gente no judía de nacimiento. Algunos de los grandes cabalistas de hecho eran gentiles, la gente de otras naciones, como Áncolos, Rabino Akiva, y la lista continúa. Todos los cabalistas tomaron estudiantes válidos como tal y no basados en algún tipo de atributos físicos, pero en un atributo interno que llaman Yehud. Y explicaremos esto más tarde. Que tú hayas dominado la sabiduría preliminarmente, Mar, Mishá y mucho más antes de que tú puedas estudiar la Kabbalah bien. Si tú no entiendes lo que está escrito en la Torah o Mar, entonces tú no vas a entender la Kabbalah tampoco. No es que tú necesites estas sabidurías preliminares. Es que si tú no puedes encontrar la espiritualidad en estas sabidurías preliminares, tú debes moverte a libros que hablen directamente de la espiritualidad en un camino que ellos no pueden confundir por otras cosas de este mundo, como la lengua en la cual la Torah está escrita, o la lengua de historias, Ahad, etc. Amuletos y protección, y el empleo de letras y manipulaciones de números para crear la materia y proteger a la gente del mal. Bien, esto es completamente y totalmente opuesto a lo que la Kabbalah trata. De hecho, es completamente prohibido. Es considerado como la idolatría, que habría que usar las fuerzas superiores para alguna razón egoísta, personal, aquí. Además de esto, no hay nada de qué protegerse. Por tanto, el agua bendita, amuletos, cintas rojas, etcétera, son cosas psicológicas y ellos no tienen absolutamente nada que ver con la Kabbalah. Finalmente hay una mezcla de la Kabbalah con las religiones del Este, ya que nosotros no sabíamos nada, hicimos una asociación con el budismo o con los aspectos de hinduismo que se dan abiertamente con la espiritualidad. Y esto es solo porque la espiritualidad de los libros de los cabalistas no estaban abiertos. Sin embargo, esto ya ha cambiado. Desde 1995, todos los libros de la Kabbalah han sido abiertos. La única exigencia para la Kabbalah, para ser aceptado como un estudiante, y que tú deberías sentirte a salvo y cómodo en mirar la Kabbalah para ser aceptado como un estudiante, la única exigencia para la Kabbalah es que tú tengas una necesidad de esto. Tus respuestas en cuanto a por qué las cosas pasan y el significado de tu vida y tu papel en esto. Si estas cosas no pueden ser contestadas en ninguna otra parte, esta es la exigencia. Y todos los grandes cabalistas han dicho esto. A partir del tiempo del Ari, él dijo que la única exigencia era este deseo. Rav Kook, quien era un gran cabalista y hasta el gran rabino de Jerusalén, cuando le preguntaron quién puede estudiar la Kabbalah, él dijo todos. Por lo tanto, esto es así. Y finalmente, mi favorito es que si tú estudias la Kabbalah, te volverás loco. Es mi favorito porque esto se parece a todo lo demás. Esto es solamente como en el camino las cosas aparecen. Hay clases de cambios internos que una persona experimenta como consecuencia del logro en la Kabbalah, del entendimiento y la conexión con la realidad, el placer que ellos logran, la fuente del placer que ellos consiguen. Es muy diferente a la manera normal de pensar. Esto es opuesto, porque esto es la clase de pensamiento que existe en el mundo espiritual. Entonces, para una persona que tiene un objetivo opuesto al de la espiritualidad, a una persona puede parecerle insano. Pero no es así. La tercera razón es que la Kabbalah es llamada la ciencia oculta. Esto se debe a que por qué esta trata de lo que es ocultado en nuestros 5 sentidos. Esto contesta una pregunta que no puede ser contestada por ningún otro camino. Básicamente esto responde a cuál es el significado de la vida. Esto es una pregunta muy profunda y severa, porque una persona que tiene esta pregunta y no puede encontrar la respuesta en lo que sus tradiciones le dicen, en lo que su ciencia les dice, en lo que el arte y la literatura les dicen, en lo que la psicología dice, una persona que simplemente no puede estar satisfecha por nada a excepción de la respuesta a esta pregunta,
qué es el significado de mi vida, esta es una persona que está lista para sentir más allá de los 5 sentidos. Los libros de Kabbalah nos dicen que vivimos una entera realidad. Hay una totalidad de realidad y esto es donde existimos. Pero no tenemos ningún sentido de esta. Tenemos un sentido completamente restringido de qué somos y de dónde somos. De tal modo que nosotros no sabemos qué pasará en el momento siguiente de nuestras vidas. No sabemos por qué las cosas pasan, cuándo estas pasan, de dónde venimos, de dónde somos y hacia dónde vamos. Hay una realidad completa y total que está dividida y reducida en un sistema llamado mundos. Mediante estos 5 mundos, la completa realidad, una interminable luz, se reduce a un resplandor por el cual podemos percibir. Este primer mundo, llamado el mundo de Adam Kadmon, el siguiente es Atzilut, Beria, después el mundo de Yetzirah, y luego Asiya. Ustedes pueden pensar en estos como los niveles de conciencia, cercana o distanciada, como así descender de esta completa realidad de la conexión y la conciencia, hasta que finalmente alcancemos un punto desconectado llamado Maxom, o la barrera. Estos son mundos espirituales. Debajo de esta barrera está nuestro mundo. Aquí no tenemos absolutamente ninguna sensación de los mundos espirituales, del lugar que en realidad vivimos y de donde venimos. Aquí tenemos sensaciones limitadas llamadas corpórea o físico. Esta completa luz y toda la realidad, por la cual, si nosotros supiéramos esto de que están conectadas entre ellas, nosotros seríamos capaces de dirigir nuestro destino. Nosotros dejaríamos de cometer errores. Nosotros entenderíamos las fuerzas que nos dirigen y nosotros estaríamos unidos y conectados con estas a tal grado que nosotros seríamos capaces de vivir la vida con el más completo llenado y por el beneficio de toda la vida. Aún así como la Kabbalah ha sido ocultada de nosotros, también lo ha sido esta fuerza, esta completa realidad. Ha sido ocultada deliberadamente de nosotros, reducida a través de estos niveles, un sistema de 125 peldaños. Lo que quiere decir la Cábala es de permitir a una persona de seguir sus peldaños desde descender a este mundo y regresar a través de los 125 peldaños todo el camino hasta nuestras raíces en el mundo espiritual, nuestra fuente y conexión con la total realidad. Para ser capaces nosotros de alcanzar esto, esta fuerza benévola que llamamos el Creador, deliberadamente ha creado un sistema para nosotros. En otras palabras, este mapa de la creación no es el final de la creación, es la mitad del camino. Esto es un proceso por el cual descendimos de nuestras raíces en el mundo espiritual al estado en el cual estamos ahora para realizar este plan de la creación por sí misma, para volver a juntar esta totalidad de realidad. Todos los libros de Kabbalah, incluyendo nuestra Torah, Mishmah y Ishmar, hablan sobre todos los estados que son encontrados en estos niveles, ambos de la reducción, como nuestra alma se cayó de esta completa conexión
y de los estados que encontramos a medida que ascendemos. El método de la Kabbalah es el medio por el cual una persona puede comenzar a sentir y entrar en el mundo espiritual. Ahora, para hacer esto, una persona necesita ser enseñada de cómo fuimos creados, qué es lo que nos previene en la entrada a este mundo y cómo ellos pueden ganar el sentido del espiritual otra vez. Esto toma un material muy especial, muy directamente creado para el objetivo de permitir a una persona entrar en el mundo espiritual. Los libros de Kabbalah son escritos en la lengua de ramas y ellos son muy difíciles para nosotros de entender. No hay ninguna duda que nosotros tenemos una gran dificultad en ser capaces de usarlos en un nivel superficial para aprender algo sobre cómo podemos entrar en esta realidad más alta. Pero el gran regalo de la Kabbalah consiste en que nuestra generación, desde 1995, cuando la sabiduría fue abierta al mundo en su totalidad, y para lo que realmente necesitan libros especiales, han sido preparados para nosotros. Estos libros fueron escritos y comentados por Valja-Sulam y por Rabash, su hijo y su discípulo. Esto por primera vez no fueron escritos para los cabalistas ya en el mundo espiritual. Estos fueron escritos para la gente quien desea entrar en el mundo espiritual. Estos son escritos en una lengua especial que permite a una persona conseguir un equilibrio sobre el primer peldaño de la escala. Estos libros, en las lecciones por venir que vamos a tomar nuestras fuentes, vamos a mirar qué es la calidad que nos mantiene separados del mundo espiritual, qué es lo que nos permite entrar en el mundo espiritual y el método revelado en la ciencia de Kabbalah por los trabajos de Valja-Sulam. La sabiduría de Kabbalah enseña un método práctico de alcanzar el mundo superior y la fuente de nuestra existencia. A través de esta, comprendiendo nuestro objetivo verdadero en la vida, el hombre logra la perfección, la tranquilidad, el placer ilimitado y la capacidad de superar los límites y tiempo y espacio todavía viviendo en este mundo. Juntémonos la próxima semana para comenzar nuestro maravilloso viaje.